Hoy, te invitamos a explorar una historia increíble que muestra el choque entre la ley y la gracia de una manera que nunca antes habías visto. Acompáñanos mientras descubrimos cómo Jesús transformó las vidas de un joven rico y un publicano despreciado en un viaje que revela la verdadera esencia de la salvación. Estas historias nos desafían a mirar más allá de las apariencias y a comprender el corazón de la fe. Quédate con nosotros y sé testigo de un relato que cambiará tu perspectiva para siempre. En los días previos a la Pascua, las bulliciosas calles de Jerusalén estaban llenas de peregrinos y comerciantes. La atmósfera estaba cargada de expectativa y fervor religioso. Jesús y sus discípulos se encontraban en una de las muchas casas de la ciudad, descansando después de una larga jornada de enseñanza y ministerio. Los rumores sobre sus milagros y enseñanzas se habían extendido por toda la región, atrayendo a multitudes ansiosas por escuchar sus palabras y ver sus obras. Uno de esos días, un joven rico, conocido por su devoción a la ley y su deseo de seguir los mandamientos, escuchó sobre la presencia de Jesús en la ciudad. Desde joven, había sido instruido en los preceptos de la ley de Moisés y había buscado vivir una vida justa y honorable. Sin embargo, a pesar de su aparente éxito y cumplimiento de la ley, había algo en su corazón que anhelaba más. Había una inquietud y una insatisfacción que no podía ignorar. Decidió ir en busca de Jesús para encontrar respuestas a sus inquietudes espirituales. El joven llegó a la casa donde Jesús se hospedaba y, encontrando a los discípulos en la entrada, les pidió ver al Maestro. Los discípulos, reconociendo su sinceridad y su posición, lo condujeron a la presencia de Jesús. Al ver a Jesús, el joven se arrodilló ante él con reverencia y humildad, y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús, mirándolo con amor y compasión, le respondió: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». El joven, con cierta confianza, replicó: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús lo miró con profundidad, percibiendo la sinceridad de su corazón pero también la atadura que lo mantenía cautivo. «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz». El rostro del joven se ensombreció al escuchar estas palabras. Aunque había buscado ser justo según la ley, su corazón estaba ligado a sus riquezas. Jesús había expuesto la raíz de su problema, su dependencia de las posesiones materiales. Con tristeza, el joven se levantó y se alejó, incapaz de renunciar a sus bienes. Jesús, viendo su partida, se dirigió a sus discípulos y les dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios». Los discípulos, asombrados, preguntaron: «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Jesús, mirándolos con ternura, respondió: «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». En este encuentro, Jesús no solo reveló la profunda necesidad espiritual del joven rico, sino que también enseñó una importante lección a sus discípulos sobre las limitaciones de la ley y el poder transformador de la gracia de Dios. A pesar de su devoción a los mandamientos, el joven no pudo superar su apego a las riquezas, lo que impidió su entrega total a Dios. El joven rico había vivido una vida de obediencia externa a la ley, pero su corazón aún no había sido liberado de la avaricia y el egoísmo. Jesús le ofreció la oportunidad de experimentar una verdadera libertad y plenitud a través de una relación genuina con Dios, pero el joven no pudo aceptar el costo. Este encuentro destacó la dificultad de confiar completamente en Dios cuando uno está atado a las cosas materiales. La riqueza, en sí misma, no era el problema. Jesús no condenó las posesiones materiales, sino el apego y la dependencia de ellas. Al pedirle al joven que vendiera todo lo que tenía, Jesús estaba desafiándolo a poner su confianza en Dios y no en sus bienes. La respuesta del joven demostró que su corazón estaba más ligado a sus posesiones que a su deseo de seguir a Dios. Para los discípulos, este encuentro fue una revelación.
Habían dejado todo para seguir a Jesús, pero ver la lucha del joven rico les recordó las propias tentaciones y desafíos que enfrentaban. Jesús les mostró que la salvación no se podía ganar a través de las obras de la ley, sino que era un regalo de la gracia de Dios. La ley podía guiar y enseñar, pero no tenía el poder de transformar el corazón humano. La enseñanza de Jesús sobre la dificultad de los ricos para entrar en el reino de Dios resonó profundamente en los discípulos. En la cultura judía de la época, las riquezas a menudo se veían como una señal de la bendición de Dios. Sin embargo, Jesús les enseñó que las riquezas podían convertirse en un obstáculo para la verdadera fe y confianza en Dios. Los discípulos comenzaron a comprender que el reino de Dios se basaba en principios diferentes a los de este mundo. El joven rico se marchó triste, cargando aún con el peso de sus riquezas y la insatisfacción espiritual. Su encuentro con Jesús fue un momento decisivo, pero no tuvo la valentía de tomar el paso de fe necesario para recibir la vida eterna. Sin embargo, su historia quedó como un poderoso recordatorio de las trampas del materialismo y la necesidad de una entrega total a Dios. A medida que Jesús y sus discípulos continuaban su camino hacia Jerusalén, el encuentro con el joven rico seguía resonando en sus mentes. Los desafíos de la vida de fe, la tentación de las riquezas y el poder transformador de la gracia eran temas que volverían a surgir en sus enseñanzas y ministerio. Jesús continuaría mostrando a sus seguidores que la verdadera vida y libertad se encontraban en una relación íntima y dependiente de Dios, no en la acumulación de bienes materiales. La enseñanza del joven rico preparó el escenario para los futuros encuentros de Jesús, donde la gracia y la misericordia de Dios se manifestarían de maneras sorprendentes e impactantes. En cada situación, Jesús desafiaba las expectativas y mostraba que el camino hacia el reino de Dios estaba abierto para todos, independientemente de su posición social o riquezas. La gracia de Dios estaba disponible para aquellos que tenían corazones humildes y dispuestos a confiar completamente en Él. El contraste entre el joven rico y otros personajes que encontrarían a Jesús en su camino sería una lección continua sobre la ley y la gracia. La ley, aunque buena y necesaria, no podía ofrecer la salvación que solo la gracia de Dios podía proporcionar. Jesús seguía desafiando a sus seguidores a ir más allá del cumplimiento externo de la ley y a experimentar una transformación interna a través de una relación viva y vibrante con Dios. En su camino hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó, una ciudad antigua y próspera, conocida por sus palmeras, sus jardines y su historia rica en acontecimientos bíblicos. Jericó, situada a unos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén, era un cruce de caminos crucial para los viajeros que se dirigían a la capital, especialmente durante las festividades religiosas como la Pascua. La fama de Jesús había llegado también a Jericó, y la gente se agolpaba en las calles para verlo y escucharlo. Entre ellos se encontraba un hombre de baja estatura, cuyo nombre resonaba en la ciudad, Zaqueo. Zaqueo era un jefe de los publicanos, los recolectores de impuestos al servicio de los romanos. Su posición lo hacía uno de los hombres más ricos y poderosos de Jericó, pero también uno de los más despreciados. La mayoría de los judíos consideraban a los publicanos como traidores y pecadores, ya que no solo trabajaban para los opresores romanos, sino que a menudo cobraban más de lo debido para enriquecerse. Zaqueo no era una excepción, su riqueza estaba manchada por la corrupción y la avaricia. Sin embargo, en su corazón había una inquietud, un deseo que sus riquezas no podían satisfacer. Había oído hablar de Jesús y de sus enseñanzas, de sus milagros y de cómo había transformado la vida de muchos. La curiosidad y la esperanza se mezclaban en su corazón mientras se dirigía a las calles para intentar ver a este hombre del que tanto se hablaba. Sin embargo, su baja estatura le dificultaba ver entre la multitud que se agolpaba en el camino por donde pasaría Jesús. Determinado a no perder la oportunidad, Zaqueo corrió adelante y trepó a un sicomoro, un árbol robusto con ramas extendidas, desde donde tendría una vista clara del camino. Desde su posición en el árbol, Zaqueo observó a Jesús acercándose, rodeado de sus discípulos y de una multitud que lo seguía de cerca. Su corazón latía con expectativa y emoción, preguntándose si Jesús se fijaría en él, si vería más allá de su exterior y comprendería su búsqueda interior. Jesús, al llegar al lugar, levantó la vista y, con una sonrisa, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Las palabras de Jesús resonaron en el aire, sorprendiendo no solo a Zaqueo, sino a toda la multitud. Zaqueo, lleno de alegría y gratitud, bajó rápidamente del árbol y recibió a Jesús en su casa con gozo. Para él, esta era una oportunidad única de acercarse a alguien que representaba esperanza y redención. Sin embargo, no todos compartían su alegría. La multitud murmuraba entre sí, y algunos expresaban su descontento abiertamente. ¿Cómo es posible que Jesús entre en la casa de un hombre pecador? Jesús y sus discípulos entraron en la casa de Zaqueo, donde fueron recibidos con una hospitalidad generosa. Zaqueo, visiblemente emocionado, ordenó a sus sirvientes que prepararan una gran cena. Durante la comida, la conversación giró en torno a la vida y las enseñanzas de Jesús. Zaqueo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra y sintiendo cómo su corazón se ablandaba. A medida que la noche avanzaba, Zaqueo no podía ocultar su emoción y gratitud. La presencia de Jesús en su hogar había tocado su corazón de una manera profunda y transformadora. Mientras miraba a Jesús y sus discípulos compartiendo la cena, sintió una urgencia de confesar y hacer una promesa pública. Se levantó de su asiento, y con voz temblorosa pero firme, dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús, con una mirada de aprobación y amor, respondió: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de todos los presentes. Zaqueo, el hombre despreciado y rechazado por su propia gente, había encontrado gracia y salvación no por guardar la ley, sino por la misericordia y el amor de Jesús. Su arrepentimiento genuino y su deseo de reparar sus errores eran evidencia de la transformación que había experimentado. El encuentro de Jesús con Zaqueo no fue una coincidencia. Jesús, en su camino hacia Jerusalén, había decidido deliberadamente pasar por Jericó, sabiendo que allí encontraría a alguien que necesitaba su gracia. La decisión de Jesús de entrar en la casa de un pecador como Zaqueo fue una declaración poderosa de su misión y propósito. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y su gracia estaba disponible para todos, independientemente de su pasado o su posición social. Este encuentro también reveló una verdad importante sobre la naturaleza de la salvación y la transformación espiritual. La salvación no era un resultado del cumplimiento estricto de la ley, sino una respuesta al amor y la gracia de Dios. Zaqueo no fue salvado porque había seguido los mandamientos a la perfección, sino porque reconoció su necesidad de gracia y respondió con fe y arrepentimiento. La decisión de Jesús de pasar por Jericó y buscar a Zaqueo tuvo un impacto duradero en la comunidad. Aquellos que habían despreciado a Zaqueo por su ocupación y sus prácticas corruptas fueron testigos de su transformación. Vieron cómo un hombre que había vivido en pecado y corrupción encontró una nueva vida y propósito a través del encuentro con Jesús. La gracia de Dios no solo trajo salvación a Zaqueo, sino que también desafió y cambió las percepciones de quienes lo rodeaban. El contraste entre el joven rico y Zaqueo se hizo evidente en la mente de los discípulos. El joven rico, a pesar de su devoción a la ley y su deseo de ser justo, no pudo desprenderse de sus riquezas y confiar completamente en Dios. En cambio, Zaqueo, un hombre conocido por su pecado y su corrupción, encontró la salvación a través de la gracia de Jesús. Este contraste resaltó la diferencia fundamental entre la ley y la gracia. La ley podía guiar y enseñar, pero solo la gracia tenía el poder de transformar el corazón humano. Los discípulos de Jesús aprendieron una lección valiosa a través de estos encuentros. La gracia de Dios no estaba limitada por las normas y expectativas humanas. Estaba disponible para todos, independientemente de su pasado o sus méritos personales. La misión de Jesús de buscar y salvar lo que se había perdido era una misión de amor y misericordia, una misión que desafiaba las convenciones y expectativas de la sociedad. La historia de Zaqueo también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. ¿Estamos buscando la salvación a través de nuestros propios esfuerzos y méritos, o estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios con un corazón humilde y arrepentido? La gracia de Dios nos invita a dejar atrás nuestras dependencias y confiar completamente en Él. Nos ofrece una nueva vida y propósito, una transformación que va más allá del cumplimiento externo de los mandamientos.
A medida que Jesús y sus discípulos continuaban su camino hacia Jerusalén, el encuentro con Zaqueo seguía resonando en sus mentes. La gracia de Dios había tocado y transformado la vida de un hombre despreciado por su comunidad. La misión de Jesús de buscar y salvar lo que se había perdido se hacía cada vez más clara y poderosa. Este encuentro también preparó el escenario para los futuros eventos en la vida de Jesús y sus discípulos. A medida que se acercaban a Jerusalén, los desafíos y la oposición aumentaban, pero también lo hacía la demostración del amor y la gracia de Dios. Jesús continuaría mostrando a sus seguidores que el camino hacia el reino de Dios estaba abierto para todos, independientemente de su posición social, riquezas o pasado. La gracia de Dios seguía transformando vidas y ofreciendo esperanza a los que se habían perdido. La decisión de Jesús de pasar por Jericó y buscar a Zaqueo fue una declaración poderosa de su misión y propósito. La gracia de Dios estaba disponible para todos, y su amor tenía el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. El encuentro con Zaqueo es un recordatorio de que la salvación no se gana a través de nuestros propios méritos, sino que es un regalo de la gracia de Dios, disponible para todos los que estén dispuestos a recibirlo con un corazón humilde y arrepentido. La llegada de Jesús a la casa de Zaqueo fue un acontecimiento que no pasó desapercibido en Jericó. La noticia de que Jesús, el maestro y profeta reconocido por sus milagros y enseñanzas, había decidido hospedarse en la casa de un recaudador de impuestos y pecador público generó una mezcla de asombro e indignación entre los habitantes. Para muchos, este acto era incomprensible, sin embargo, para Zaqueo, era el comienzo de un cambio radical en su vida. Esa noche, la casa de Zaqueo se llenó de actividad. Sirvientes iban y venían, preparando una gran cena para honrar a Jesús y a sus discípulos. Las mejores viandas y vinos fueron dispuestos sobre la mesa, y el ambiente estaba cargado de expectación. Zaqueo, a pesar de su posición de poder y riqueza, estaba nervioso y emocionado. Sabía que la presencia de Jesús en su hogar no era una mera coincidencia, sino una oportunidad divina para redimir su vida. Sentados a la mesa, Jesús y sus discípulos compartieron el pan y el vino, y la conversación fluyó naturalmente. Zaqueo, aunque normalmente era un hombre reservado y calculador, se encontraba abriéndose ante Jesús de una manera que nunca había hecho con nadie más. Habló de su infancia, de sus ambiciones y de cómo había llegado a ser un jefe de los publicanos. Confesó cómo había usado su posición para enriquecerse a costa de sus compatriotas, cobrando más impuestos de los debidos y guardando la diferencia para sí mismo. Jesús escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, pero sin juzgar. Sus ojos reflejaban una compasión infinita y un entendimiento profundo de la lucha interna de Zaqueo. A medida que la noche avanzaba, Zaqueo sintió una carga en su corazón que no podía ignorar. La presencia de Jesús lo había confrontado con la realidad de su vida y la necesidad de un cambio. En un momento de silencio, Zaqueo se levantó de su asiento. Todos los ojos se volvieron hacia él. Con voz temblorosa pero decidida, dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado». La declaración de Zaqueo fue recibida con un murmullo de sorpresa entre los presentes. Aquellos que lo conocían bien sabían que esto no era una promesa superficial. Zaqueo estaba haciendo un compromiso sincero y radical de cambiar su vida y de reparar los daños que había causado. Jesús, con una mirada de aprobación y amor, respondió: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de todos los presentes. Zaqueo, el hombre despreciado y rechazado por su propia gente, había encontrado gracia y salvación no por guardar la ley, sino por la misericordia y el amor de Jesús. Su arrepentimiento genuino y su deseo de reparar sus errores eran evidencia de la transformación que había experimentado. Para Zaqueo, este encuentro fue una revelación. Había vivido su vida acumulando riquezas y poder, creyendo que estas cosas le darían seguridad y satisfacción. Sin embargo, en presencia de Jesús, comprendió que su verdadero valor no residía en sus posesiones materiales, sino en su relación con Dios y en cómo trataba a los demás. Su decisión de dar la mitad de sus bienes a los pobres y de devolver cuadruplicado lo que había defraudado era una expresión de su nuevo entendimiento y compromiso con una vida justa y generosa.
El testimonio de Zaqueo también tuvo un impacto profundo en su comunidad. La gente de Jericó, que había visto a Zaqueo como un hombre corrupto y avaricioso, ahora lo veía como un ejemplo de arrepentimiento y redención. Su disposición a reparar los daños causados y a compartir su riqueza con los necesitados cambió la percepción que muchos tenían de él y abrió sus corazones a la posibilidad de cambio y transformación. La conversación en la casa de Zaqueo continuó hasta altas horas de la noche. Jesús habló sobre el reino de Dios y la importancia de la misericordia, la justicia y la humildad. Los discípulos, viendo el cambio en Zaqueo, comprendieron aún más profundamente la misión de Jesús y el poder transformador de su gracia. Este evento en la vida de Zaqueo no solo fue un punto de inflexión personal, sino también un testimonio viviente de la gracia de Dios en acción. Zaqueo, un hombre que había sido esclavo de sus propias ambiciones y codicia, encontró libertad y propósito a través del encuentro con Jesús. Su vida fue un ejemplo poderoso de cómo la gracia puede transformar incluso los corazones más endurecidos y traer salvación a los que parecen más alejados de Dios. El contraste entre el joven rico y Zaqueo se hacía cada vez más claro. El joven rico, a pesar de su devoción a la ley y su deseo de ser justo, no pudo desprenderse de sus riquezas y confiar completamente en Dios. Su apego a sus posesiones le impidió experimentar la plenitud de la vida eterna que Jesús ofrecía. En cambio, Zaqueo, un hombre conocido por su pecado y su corrupción, encontró la salvación a través de la gracia de Jesús. No fue su cumplimiento de la ley lo que lo salvó, sino su fe en Jesús y su arrepentimiento sincero. Este contraste resaltó la diferencia fundamental entre la ley y la gracia. La ley, con sus mandamientos y requisitos, podía revelar el pecado y la necesidad de redención, pero no tenía el poder de transformar el corazón. La gracia, en cambio, ofrecida gratuitamente a través de Jesús, tenía el poder de cambiar vidas y traer salvación, independientemente de los méritos personales. Los discípulos de Jesús, al observar estos encuentros, aprendieron una lección valiosa. La gracia de Dios no estaba limitada por las normas y expectativas humanas. Estaba disponible para todos, independientemente de su pasado o su posición social. La misión de Jesús de buscar y salvar lo que se había perdido era una misión de amor y misericordia, una misión que desafiaba las convenciones y expectativas de la sociedad. El encuentro con Zaqueo también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. ¿Estamos buscando la salvación a través de nuestros propios esfuerzos y méritos, o estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios con un corazón humilde y arrepentido? La gracia de Dios nos invita a dejar atrás nuestras dependencias y confiar completamente en Él. Nos ofrece una nueva vida y propósito, una transformación que va más allá del cumplimiento externo de los mandamientos. A medida que Jesús y sus discípulos continuaban su camino hacia Jerusalén, el encuentro con Zaqueo seguía resonando en sus mentes. La gracia de Dios había tocado y transformado la vida de un hombre despreciado por su comunidad. La misión de Jesús de buscar y salvar lo que se había perdido se hacía cada vez más clara y poderosa. Este encuentro también preparó el escenario para los futuros eventos en la vida de Jesús y sus discípulos. A medida que se acercaban a Jerusalén, los desafíos y la oposición aumentaban, pero también lo hacía la demostración del amor y la gracia de Dios. Jesús continuaría mostrando a sus seguidores que el camino hacia el reino de Dios estaba abierto para todos, independientemente de su posición social, riquezas o pasado. La gracia de Dios seguía transformando vidas y ofreciendo esperanza a los que se habían perdido. La decisión de Jesús de entrar en la casa de Zaqueo fue una declaración poderosa de su misión y propósito. La gracia de Dios estaba disponible para todos, y su amor tenía el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. El encuentro con Zaqueo es un recordatorio de que la salvación no se gana a través de nuestros propios méritos, sino que es un regalo de la gracia de Dios, disponible para todos los que estén dispuestos a recibirlo con un corazón humilde y arrepentido. Jesús había demostrado una y otra vez que su misión era buscar y salvar lo que se había perdido. Su encuentro con Zaqueo fue un ejemplo tangible de esta misión en acción. A través de su gracia y amor, Jesús trajo salvación a un hombre que muchos habían considerado más allá de la redención. Esta es la esencia del Evangelio, la gracia de Dios ofrecida a todos, independientemente de su pasado o su condición. La historia de Zaqueo nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar cómo respondemos a la gracia de Dios.
Nos invita a dejar atrás nuestras dependencias y a recibir con gratitud y humildad el amor transformador de Jesús. A través de esta gracia, podemos experimentar una nueva vida y propósito, y ser testigos del poder redentor de Dios en nuestras propias comunidades y más allá. El contraste entre el joven rico y Zaqueo no podía ser más claro. Estos dos encuentros en el ministerio de Jesús resaltan la diferencia fundamental entre la ley y la gracia y cómo cada una impacta la vida de aquellos que buscan la salvación. Mientras Jesús y sus discípulos continuaban su viaje hacia Jerusalén, estos encuentros se convertían en puntos de referencia para sus enseñanzas y reflexiones sobre el camino de la fe. El joven rico, un hombre devoto de la ley, había buscado la vida eterna a través del cumplimiento diligente de los mandamientos. Había guardado la ley desde su juventud y se enorgullecía de su obediencia. Sin embargo, su apego a las riquezas reveló una falta de entrega total a Dios. Jesús, al pedirle que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, no solo desafiaba su amor por los bienes materiales, sino que también exponía la insuficiencia de la ley para traer la salvación. El joven rico no pudo aceptar el llamado de Jesús. Su corazón estaba dividido entre su deseo de seguir a Dios y su amor por las riquezas. La ley, con todos sus mandamientos, había sido una guía en su vida, pero no había transformado su corazón. Este encuentro mostró que la salvación no podía ganarse a través de las obras de la ley, sino que requería una entrega total y una fe incondicional en Jesús. Por otro lado, Zaqueo, un hombre conocido por su pecado y corrupción, encontró la salvación a través de la gracia de Jesús. No fue su cumplimiento de la ley lo que lo salvó, sino su fe en Jesús y su arrepentimiento sincero. Cuando Zaqueo se comprometió a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a devolver cuadruplicado lo que había defraudado, no estaba cumpliendo un requisito de la ley, sino respondiendo a la gracia transformadora que había experimentado en su encuentro con Jesús. La historia de Zaqueo destaca cómo la gracia de Dios puede llegar a aquellos que parecen más allá de la redención. Jesús, al entrar en la casa de Zaqueo, rompió las barreras sociales y religiosas, mostrando que la salvación está disponible para todos, independientemente de su pasado o posición social. La gracia de Dios no discrimina, busca y salva a lo que se ha perdido. Para los discípulos, estos encuentros proporcionaron una lección crucial sobre la naturaleza de la salvación. La ley, con sus mandamientos y requisitos, podía señalar el pecado y la necesidad de redención, pero no tenía el poder de transformar el corazón. La gracia, en cambio, ofrecida gratuitamente a través de Jesús, tenía el poder de cambiar vidas y traer la salvación. Jesús les enseñó que la vida eterna no podía ganarse a través de los esfuerzos humanos, sino que era un regalo de la gracia de Dios. Los méritos personales y el cumplimiento de la ley, aunque importantes, no eran suficientes para alcanzar la salvación. Solo a través de la fe en Jesús y la aceptación de su gracia, podían experimentar la vida eterna y la transformación espiritual. El contraste entre la ley y la gracia también se reflejaba en las enseñanzas de Jesús. En muchas ocasiones, Jesús criticó a los fariseos y maestros de la ley por su enfoque en el cumplimiento externo de los mandamientos mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús les mostró que la verdadera justicia no se basaba solo en las obras externas, sino en una relación genuina y transformadora con Dios. En el Sermón del Monte, Jesús dijo: "No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir". Jesús no desechó la ley, sino que la llevó a su plenitud, mostrando que el propósito de la ley era revelar la necesidad de la gracia de Dios y guiar a las personas hacia una vida de fe y amor. A medida que se acercaban a Jerusalén, los discípulos reflexionaban sobre estas enseñanzas y sobre los encuentros con el joven rico y Zaqueo. Comprendieron que el camino de la fe no era un camino de perfección humana, sino de dependencia total en la gracia de Dios. La ley tenía su lugar, pero solo la gracia podía traer la salvación. En el contexto más amplio de la misión de Jesús, estos encuentros también prepararon a los discípulos para los eventos que se avecinaban. Jesús sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y que pronto enfrentaría la cruz. A través de su muerte y resurrección, Jesús demostraría el máximo acto de gracia y amor, abriendo el camino para que todos pudieran recibir la salvación. La enseñanza sobre la ley y la gracia se convirtió en un pilar central de la fe cristiana. Los primeros seguidores de Jesús, al llevar el mensaje del Evangelio al mundo,
continuaron enfatizando la gracia de Dios como el medio para la salvación. La iglesia primitiva enfrentó debates y desafíos sobre la relación entre la ley y la gracia, pero siempre regresaron a la enseñanza de Jesús: la salvación es un regalo de la gracia de Dios, recibido a través de la fe. La historia del joven rico y Zaqueo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. ¿Estamos tratando de alcanzar la salvación a través de nuestros propios esfuerzos y méritos, como el joven rico, o estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios con un corazón humilde y arrepentido, como Zaqueo? La ley nos muestra nuestra incapacidad para alcanzar la perfección por nosotros mismos, pero la gracia nos ofrece una nueva vida en Cristo. A través de la fe en Jesús, podemos experimentar una transformación genuina y una relación personal con Dios que va más allá del cumplimiento externo de los mandamientos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y su llamado sigue resonando hoy. Nos invita a descender de nuestros árboles, a dejar atrás nuestras dependencias y a recibirlo en nuestra vida con gozo y gratitud. Su presencia trae salvación, no por nuestras obras, sino por su amor y misericordia. El encuentro con Zaqueo también nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la restitución. Zaqueo no solo confesó sus pecados, sino que también tomó medidas concretas para reparar los daños que había causado. Este acto de arrepentimiento genuino y restitución es un ejemplo poderoso de cómo la gracia de Dios nos impulsa a vivir una vida de integridad y justicia. La historia de Zaqueo y el joven rico nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar cómo respondemos a la gracia de Dios. Nos invita a dejar atrás nuestras dependencias y a recibir con gratitud y humildad el amor transformador de Jesús. A través de esta gracia, podemos experimentar una nueva vida y propósito, y ser testigos del poder redentor de Dios en nuestras propias comunidades y más allá. A medida que Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, la importancia de estos encuentros se hacía cada vez más evidente. La gracia de Dios estaba en el centro de su misión, y Jesús estaba dispuesto a ofrecerla a todos los que estuvieran dispuestos a recibirla. Estos encuentros también prepararon a los discípulos para comprender el significado de la cruz. A través de su muerte y resurrección, Jesús demostraría el máximo acto de gracia y amor, abriendo el camino para que todos pudieran recibir la salvación. La ley había mostrado la necesidad de redención, pero solo la gracia de Dios podía cumplir esa necesidad. El contraste entre el joven rico y Zaqueo es una lección atemporal sobre la naturaleza de la salvación. La ley, aunque buena y necesaria, no puede ofrecer la salvación que solo la gracia de Dios puede proporcionar. Jesús sigue llamándonos a experimentar su gracia y a permitir que su amor transforme nuestras vidas. La reflexión sobre los encuentros de Jesús con el joven rico y Zaqueo nos lleva a una comprensión más profunda de la ley y la gracia. Estos dos relatos, cada uno con sus propias lecciones y desafíos, nos invitan a considerar cómo nos relacionamos con Dios y cómo respondemos a su llamado. A medida que Jesús y sus discípulos avanzaban hacia Jerusalén, estas enseñanzas se convertían en una guía poderosa para entender la naturaleza de la salvación y la transformación espiritual. La historia del joven rico nos muestra que la obediencia externa a la ley no es suficiente para alcanzar la salvación. Este joven, a pesar de su devoción y cumplimiento de los mandamientos, no pudo desprenderse de sus riquezas y confiar completamente en Dios. Su historia es una advertencia sobre el peligro de poner nuestra confianza en las posesiones materiales y la incapacidad de la ley para transformar el corazón. Jesús dejó en claro que la vida eterna no se puede ganar a través de los méritos humanos, sino que es un regalo de la gracia de Dios. En contraste, la historia de Zaqueo destaca el poder de la gracia para transformar vidas. Zaqueo, conocido por su corrupción y pecado, encontró la salvación no por sus obras, sino por su fe en Jesús y su arrepentimiento sincero. Su encuentro con Jesús trajo un cambio radical en su vida, llevándolo a reparar los daños que había causado y a vivir una vida de generosidad y justicia. La gracia de Dios, ofrecida a través de Jesús, tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos y de traer esperanza y redención a los que parecen más allá de la salvación. Para los discípulos, estas historias fueron una lección valiosa sobre la naturaleza de la salvación y la misión de Jesús. Comprendieron que el camino hacia el reino de Dios no estaba basado en el cumplimiento estricto de la ley, sino en una relación genuina y transformadora con Dios a través de la fe en Jesús. La ley revelaba la necesidad de redención,
pero solo la gracia podía cumplir esa necesidad. El mensaje de la ley y la gracia sigue siendo relevante hoy. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. ¿Estamos tratando de alcanzar la salvación a través de nuestros propios esfuerzos y méritos, o estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios con un corazón humilde y arrepentido? La ley nos muestra nuestra incapacidad para alcanzar la perfección por nosotros mismos, pero la gracia nos ofrece una nueva vida en Cristo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y su llamado sigue resonando hoy. Nos invita a dejar atrás nuestras dependencias y a recibirlo en nuestra vida con gozo y gratitud. Su presencia trae salvación, no por nuestras obras, sino por su amor y misericordia. Nos llama a confiar completamente en Él y a permitir que su gracia transforme nuestras vidas. El contraste entre el joven rico y Zaqueo también nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la restitución. Zaqueo no solo confesó sus pecados, sino que también tomó medidas concretas para reparar los daños que había causado. Este acto de arrepentimiento genuino y restitución es un ejemplo poderoso de cómo la gracia de Dios nos impulsa a vivir una vida de integridad y justicia. La historia de Zaqueo y el joven rico nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar cómo respondemos a la gracia de Dios. Nos invita a dejar atrás nuestras dependencias y a recibir con gratitud y humildad el amor transformador de Jesús. A través de esta gracia, podemos experimentar una nueva vida y propósito, y ser testigos del poder redentor de Dios en nuestras propias comunidades y más allá. A medida que Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, la importancia de estos encuentros se hacía cada vez más evidente. La gracia de Dios estaba en el centro de su misión, y Jesús estaba dispuesto a ofrecerla a todos los que estuvieran dispuestos a recibirla. Estos encuentros también prepararon a los discípulos para comprender el significado de la cruz. A través de su muerte y resurrección, Jesús demostraría el máximo acto de gracia y amor, abriendo el camino para que todos pudieran recibir la salvación. La ley había mostrado la necesidad de redención, pero solo la gracia de Dios podía cumplir esa necesidad. El contraste entre el joven rico y Zaqueo es una lección atemporal sobre la naturaleza de la salvación. La ley, aunque buena y necesaria, no puede ofrecer la salvación que solo la gracia de Dios puede proporcionar. Jesús sigue llamándonos a experimentar su gracia y a permitir que su amor transforme nuestras vidas. Querido espectador, te invito a reflexionar sobre estas historias y a considerar cómo la gracia de Dios puede transformar tu vida. No importa cuán lejos creas estar, Jesús está dispuesto a encontrarte donde estás y a traerte de vuelta a una relación plena y significativa con Él. Abre tu corazón a su gracia y permite que su amor te guíe hacia una vida de propósito y redención. La gracia de Dios nos llama a una respuesta. Nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, a confiar en Jesús y a vivir una vida transformada por su amor. La historia de Zaqueo es un testimonio poderoso de lo que puede suceder cuando permitimos que la gracia de Dios nos toque y nos transforme. Al igual que Zaqueo, podemos experimentar una nueva vida y propósito cuando respondemos al llamado de Jesús. Si te has sentido identificado con el joven rico, luchando con apegos y dependencias que te impiden seguir a Dios plenamente, te animo a que reflexiones sobre la gracia de Dios y cómo puede liberarte de esas ataduras. La salvación no se gana a través de nuestros méritos, sino que es un regalo de la gracia de Dios, disponible para todos los que estén dispuestos a recibirlo. Si te has sentido identificado con Zaqueo, reconociendo tus errores y pecados, y buscando una segunda oportunidad, recuerda que la gracia de Dios está disponible para ti. No importa cuán lejos hayas caído, Jesús está dispuesto a encontrarte donde estás y a traerte de vuelta a una relación plena y significativa con Él. La historia de la ley y la gracia es una invitación a todos nosotros a experimentar la transformación que solo la gracia de Dios puede traer. Nos llama a dejar atrás nuestras dependencias, a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Jesús como nuestro Salvador y Señor. A través de esta gracia, podemos experimentar una nueva vida y propósito, y ser testigos del poder redentor de Dios en nuestras propias comunidades y más allá. En conclusión, la ley y la gracia son dos aspectos fundamentales de nuestra relación con Dios. La ley revela nuestra necesidad de redención y nos guía hacia una vida de justicia, pero solo la gracia, ofrecida a través de Jesús, tiene el poder de transformar nuestros corazones y traer la salvación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido,
y su llamado sigue resonando hoy. Nos invita a dejar atrás nuestras dependencias y a recibirlo en nuestra vida con gozo y gratitud. Su presencia trae salvación, no por nuestras obras, sino por su amor y misericordia.